Muy buenas noches, pero muy buenas noches para todos los que están ahí. Quiero darle la bienvenida a todos los que están ahí conectados en esta noche. Amén. Quiero desearles una feliz noche, deseándoles muchas bendiciones en este tiempo, en este momento, deseándoles muchas bendiciones en todas las áreas de sus vidas. Amén. Así que en esta noche Dios nos va a hablar a todos nosotros y nos va a dar una revelación en la palabra que va a ser soltada, enseñada y predicada en este tiempo. Así que yo lo animo a que comparta el link y bendiga a otros. Comparta el link y bendiga a otros. También aprovecho este espacio para recordarles dejar un me gusta a esta prédica y que nos apoyen en nuestro canal de YouTube, que lo encuentran como Pastor Henry Ríos 276. Amén. Ahí van a quedar todas las prédicas montadas en nuestro canal de YouTube, pero también en nuestro canal o en nuestro Facebook queda también montado todas las prédicas. Amén. Así que compartan el link y bendigan en esta noche a otros. Ahí también va a quedar todas estas prédicas montadas, toda la prédica va a quedar, todas las prédicas que se han predicado están publicadas para que usted las pueda volver a escuchar si lo desea, y nos gustaría saber desde dónde nos está escuchando. Amén. Así que me gustaría saludarlos a todos los que están ahí conectados en las diferentes naciones. Bendiciones para todo el pueblo boliviano, Santa Cruz de la Sierra. Bendiciones para la casa en Santa Cruz de la Sierra y todos los lugares donde nos estén viendo, como los Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Venezuela, Chile, Colombia. Muy buenas noches para todos, muy buenas noches. Deje un me gusta en la prédica, amén. Y nos gustaría saber de dónde nos están viendo. Bendiciones para Claudia Moreno, Ana María Daco, Eda Galvis, Sofía. Bendiciones para todos los que se toman un tiempo y le dan un me gusta a la prédica, amén. Así que en este tiempo vamos a estar con nuestro espíritu disponibles para que ahí el Espíritu Santo nos ministra. Así que oremos y coloquemos este tiempo en la presencia de nuestro Padre. Así que oremos todos juntos. Amado Señor, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Y te pedimos, Señor, que en este tiempo sea tu Santo Espíritu ministrándonos a través de tu palabra y de tu revelación. Que cada día nos acerquemos más a la medida del varón perfecto. Que cada día, Señor, podamos, Señor, menguar. Que cada día, Señor, nosotros verdaderamente podamos menguar, Padre Santo. Que podamos menguar para que nuestro Señor Jesucristo crezca en nosotros. Gracias, Padre nuestro, por habernos escuchado en esta noche. Así que yo bendigo, Señor, a cada persona que va llegando, Padre Santo, a cada persona que ha compartido el link, Señor, a cada persona que ha colocado un me gusta, Padre Santo. Yo bendigo a tu iglesia, a tu pueblo. Gracias, muchas gracias, Padre, por este tiempo. Amén, amén y amén. Gracias, Padre nuestro. Así que el título de la prédica de esta noche, el título de la palabra que va a ser soltada, de la palabra que va a ser ministrada, el título de esta noche es el don del discernimiento espiritual. Ahí lo está viendo usted en su pantalla. Ese es el título que va a llevar esta prédica, en la cual el Espíritu Santo nos va a ministrar en esta noche el don del discernimiento espiritual, el don del discernimiento espiritual. Amén. El don del discernimiento espiritual. ¿Listo? Amén. Entonces, el discernimiento, mis queridos hermanos, el discernimiento espiritual es el más incomprendido de todos los dones espirituales para muchas personas. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la confusión que ha rodeado a este don del discernimiento espiritual. Y estoy convencido que necesitamos cada día tener una clara visión bíblica acerca del discernimiento espiritual. Una clara visión, una clara visión. Necesitamos tener una clara visión bíblica acerca del discernimiento espiritual para romper. ¿Para qué? Para romper toda confusión y mala interpretación de lo que verdaderamente significa el discernimiento espiritual. Amén.
Entonces, necesitamos, amada iglesia, necesitamos entender que el don de discernimiento espiritual y la habilidad natural de discernir no son lo mismo. Repito, necesitamos entender que el don de discernimiento espiritual y la habilidad natural de discernir no son lo mismo. Hay muchas personas que poseen un alto nivel de sensibilidad en el ámbito natural o emocional, pero eso no quiere decir que esas personas se muevan verdaderamente en el don del discernimiento espiritual. Son dos cosas diferentes, amén. Son dos cosas totalmente diferentes, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, amada iglesia, la diferencia principal es que uno de los atributos más importantes de los 9 dones espirituales, que son una lista que nos podemos ver o que están listados en Primera de Corintios capítulo 12, es que son todos de naturaleza sobrenatural. Son de todos de sobrenaturaleza espiritual, amén. Todos son de naturaleza espiritual, amén. Por ejemplo, una palabra de conocimiento es algo sobrenatural. No podría ser logrado o lograda por medios naturales. Lo mismo le sucede con el don de lo sobrenatural de la sanidad. Rompe con todas las leyes del mundo natural, pero quiero que nos enfoquemos en el don de discernimiento espiritual.Í que tomemos la palabra de Dios, y vayamos a Primera de Corintios, capítulo 12, los versos 1 al 11. Escúcheme muy atentamente, escuche lo que el Espíritu Santo nos va a hablar, escuche lo que el Padre nos está hablando en esta noche. Primera de Corintios, capítulo 12, versos 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben, dice el verso 2, ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, dice la palabra, el 3, verso 3 dice, por lo tanto quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie que puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. El verso 5 dice, hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. El verso 6 dice, Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. El verso 7 dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. El 8 dice, a uno, el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro, el Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro, el mismo Espíritu le da la gran fe. Y a alguien más, ese único Espíritu le da el don de la sanidad. Y el 10 dice, y a uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. Y a alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Y todavía, dice, todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas diferentes o en idiomas desconocidos. Mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Y el verso 11 dice, es el mismo, escuche, dice, es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones, solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Él es el que decide qué don cada uno debe tener. Wow, qué tremenda palabra.
Entonces, amados hermanos, el don del discernimiento espiritual del que leemos en Primera de Corintios capítulo 12 es algo único. Es algo único. ¿Por qué digo esto? Porque existe una correlación entre el discernimiento natural y el discernimiento sobrenatural. Vuelvo y se lo repito, existe una correlación entre el discernimiento natural y el sobrenatural. Y es que ambos ayudan al individuo informándole lo que sucede en la atmósfera o el ambiente que lo rodea. El discernimiento natural informa lo que pasa en el ámbito natural, emocional o interpersonal, mientras que el discernimiento sobrenatural informa lo que ocurre en el reino espiritual. Entonces, el discernimiento sobrenatural nos enseña y nos deja ver claramente cuatro cosas. Nos enseña y nos deja ver cuatro cosas. Claramente nos deja ver claramente cuatro cosas. Lo primero, nos deja ver claramente la obra del Espíritu Santo. Número 2, nos deja ver claramente la obra del adversario. Número 3, nos deja ver claramente la obra del espíritu humano. Y número 4, nos deja ver claramente la obra de todos los seres celestiales. En otras palabras, nos deja ver el mover de los ángeles de Dios. Amén. Entonces, otra razón por la que el don del discernimiento espiritual ha sido muy incomprendido es que se ha abusado de él. Me explico. Muchos creen que el discernimiento espiritual es la habilidad de saber el pecado secreto de otra persona y es utilizado como justificación para tener actitudes de sospecha, crítica y acusación. Entonces, cuando una persona verdaderamente es madura espiritualmente, nunca va a querer caminar en esta versión distorsionada del don del discernimiento espiritual. Amén. Entonces, amados hermanos, miremos más de cerca lo que es verdaderamente el don del discernimiento espiritual. En la palabra de Dios, algunas veces las palabras juicio y discernimiento pueden ser utilizadas como sinónimos. En el lenguaje griego hay tres raíces para la palabra juicio. Esto nos da una visión más clara y mejor comprensión de la naturaleza del discernimiento espiritual. ¿Por qué tomo el idioma griego? Porque todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Amén. No sé cuántos puedan decir amén. Amén. Entonces, la primera palabra raíz o la primera palabra griega, entonces voy a entrar en contexto. La primera palabra griega es anakrinop, así se pronuncia. La primera palabra griega es anakrinop. El significado básico de esta palabra es la habilidad de distinguir. Eso significa la palabra griega anakrinop, distinguir, la habilidad de distinguir. Eso significa la palabra anakrinop. La habilidad de distinguir. Y yo estoy totalmente convencido de que todos nosotros, todos los que estamos, todo el cuerpo de Cristo, más en este tiempo, escúcheme lo que le voy a decir, yo estoy totalmente convencido de que todos nosotros en este tiempo deberíamos caminar bajo esta habilidad de distinguir, porque cuando verdaderamente estamos moviéndonos en el discernimiento espiritual, el discernimiento espiritual me va a traer la habilidad. ¿Qué me va a hacer? ¿Qué va a pasar? Me va a traer, ¿me va a qué? Me va a traer la habilidad para distinguir. Para distinguir, me va a traer esa habilidad para distinguir. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el significado de distinguir? La palabra distinguir, ¿cuál es el significado de distinguir? El significado es manifestar, declarar la diferencia que hay entre una cosa y otra con la cual se puede confundir. Eso es distinguir. Entonces, la palabra de Dios dice en Primera de Corintios capítulo 2, el versículo 14, dice así, escuche, el que no tiene al Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura.
Dice, no puede entenderlo porque hay que discernirlo, o sea, hay que distinguirlo. Amén. No puede entenderlo porque hay que discernirlo, o sea, hay que distinguir. Hay que distinguirlo o hay que distinguir ¿qué? Espiritualmente. Amén. Hay que distinguirlo espiritualmente. La segunda palabra en griego es dokimazo. Esa es la palabra en griego para discernimiento o para juicio. En este caso tomo la palabra juicio. Entonces, la palabra en griego es dokimazo. 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 Su significado principal es testear o probar. Eso significa dokimazo. Dokimazo, su significado es testear o probar. Entonces, la palabra de Dios dice en Lucas 12, el verso 53, dice así, escucha lo que dice la palabra en Lucas 12, el verso 56. Hipócritas, dice, sabéis distinguir, o sea, saben testear o probar. Ahí entra la palabra dokimazo. Entonces, testear o probar. Entonces el 56 dice, hipócritas, sabéis distinguir, o sea, testear o probar el aspecto, dice la palabra, el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. Esto le estaba diciendo el Señor Jesucristo a la gente. Hipócritas, sabéis distinguir, les estaba diciendo, saben cuándo va a llover, saben cuándo va a haber sequía, saben cuándo esto. Entonces le estaba diciendo, hipócritas, saben distinguir o saben testear o probar el aspecto del cielo y la tierra, y cómo no distinguen o prueban este tiempo. Qué tremenda palabra. Entonces, el discernimiento espiritual desde aprender a testear o probar las cosas es muy apropiado para cada hijo de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice en Primera de Juan, capítulo 4, el verso 1, dice, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para que dice acá, pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Pero también en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, los versos 19 al 21 dice así, escuche, no apaguen al Espíritu Santo, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno. Entonces ahí aparece la palabra prueba, hay que probar, hay que testear, sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan, dice la palabra, lo que es bueno. Amén, retengan lo que es bueno. Entonces, la tercera palabra para discernimiento o juicio en el griego es kripno, que quiere decir condenar. Kripno es condenar, quiere decir condenar. Entonces, debemos distinguir el bien del mal, e incluso a veces tenemos que testear y probar desde qué posición vamos a juzgar. Porque si lo hacemos desde la crítica, desde el enojo, desde actitudes personales como odio o rencor contra otra persona, va a pasar lo que dice la palabra de Dios en Mateo 7, el verso 1 y el verso 2. Dice así la palabra de Mateo 7, el verso 1. No juzguen, dice la palabra, no juzguen a los demás y no serán juzgados. El 2 dice, pues serán tratados, dice la palabra, pues serán tratados de la misma forma en que tratan a los demás. El criterio, dice la palabra, el criterio que usen para juzgar a otros es el criterio que él, dice, es el criterio, dice, con el criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Es el criterio con el que se le juzgará a ustedes. En otras palabras, mis queridos hermanos, escuche con atención. Si el criterio, escúcheme, si el criterio que se está utilizando para juzgar a otros es el de
es desde el criterio del odio, del rencor, del enojo, de la crítica. Dice la palabra que serán tratados de la misma forma, que serán juzgados desde ese mismo criterio. Amén. Entonces, de estas tres palabras que acabamos de hablar o de entender un poco más, estas tres palabras griegas, de estas tres palabras que aprendemos y nos damos cuenta que hay dos tipos de juicio que son buenos y uno que no lo es. A medida que nos movemos en el discernimiento espiritual, necesitamos recordar que Jesús dijo que debemos juzgar con justo juicio. La palabra nos enseña eso. Dice que Jesús dijo que debemos juzgar con justo juicio. No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. ¿Dónde está eso, pastor? Juan 7, el verso 24. Juan 7, verso 24. Dice que Jesús debemos juzgar con justo juicio. No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Por eso es importante que podamos mirar más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Es importante que podamos mirar más allá de la superficie para poder discernir correctamente, para poder juzgar correctamente. Porque debido a la falta de enseñanza, el don del discernimiento espiritual ha sido incomprendido dentro del cuerpo de Cristo, o sea, dentro de su iglesia. Se ha confundido con la crítica. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo han confundido con la crítica, lo han confundido con la sospecha y la condenación. La verdad es que se trata de un don sobrenatural del Espíritu Santo que debe ser operado por medio del amor. Debe ser operado por medio del amor. Amén. Existen, mis queridos hermanos, 4 tipos de espíritus que se pueden discernir. Número 1, el Espíritu Santo. Número 2, espíritus celestiales. Número 3, espíritu humano y espíritus demoníacos. Entonces lo repito, existen 4 tipos de espíritus que se pueden discernir. El Espíritu Santo, espíritus celestiales, espíritu humano y espíritus demoníacos. Entonces, el discernimiento espiritual nos ayuda para poder saber cuál de estos 4 espíritus estamos interactuando. Eso nos ayuda. Amén. El discernimiento espiritual. Por ejemplo, el discernimiento espiritual nos permite escuchar, ver, oler, palpar y degustar lo que el Espíritu Santo está diciendo. Me explico. En el día de Pentecostés, que está descrito en Hechos 2, en el capítulo 2 de Hechos, Pedro, teniendo activado el don del discernimiento espiritual, se levantó frente a la multitud y declaró que lo que sucedía era un mover del Espíritu Santo. Amén. El apóstol Pedro llega y dice: lo que ustedes están viendo, lo que ustedes están presenciando, lo que ustedes están escuchando en este tiempo que están hablando en lenguas, es un mover del Espíritu Santo. Amén. Entonces, por eso le digo que Pedro, teniendo activado el don del discernimiento espiritual, se levantó frente a la multitud y declaró lo que sucedía era un mover del Espíritu Santo. Otro ejemplo está en Hechos 8. Hechos 8. La iglesia envió a Pedro y a Juan. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia envía al apóstol Pedro, envía al apóstol Juan a ver a los samaritanos que creyeron por la palabra que Felipe había enseñado. Entonces, por parte del apóstol Pedro, el discernimiento espiritual era necesario para reconocer que lo que sucedía con Felipe era obra del Espíritu Santo. En esto fue necesario la obediencia y el discernimiento para traer salvación y bautismo en el Espíritu Santo a la casa de Cornelio. Entonces, cuando Dios, mis queridos hermanos, escúcheme con atención, cuando Dios te muestra algo que está fuera de tu zona de comodidad, se requiere el discernimiento espiritual para aceptar que la revelación es progresiva. Se necesita el discernimiento espiritual para aceptar
que la revelación es progresiva. Juan el Bautista también pudo discernir la presencia del Espíritu Santo antes de bautizar a nuestro Señor Jesucristo. Juan 1, los versos 32 al 34 dicen, vi, dice la palabra, Juan el Bautista estaba diciendo, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo, dice, yo mismo no lo conocía. Imagínense lo que está diciendo Juan. Dice, yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo, dice así la palabra, yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Tremendo lo que está describiendo Juan 1, 32 y 34. Dice, yo mismo no lo conocía y era el primo. Todos sabemos que Juan el Bautista era el primo hermano de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice, yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Discernimiento espiritual. Activación. Ahora, mis queridos hermanos, la palabra de Dios está llena también de muchas referencias sobre los ángeles y otras criaturas celestiales. Por ejemplo, podemos ver en plena capacidad de discernimiento espiritual al profeta Eliseo, cuando él vio las huestes celestiales mientras que su criado Jesse no las veía. ¿Dónde está eso, pastor? En Segunda de Reyes, capítulo 6. Entonces el profeta Eliseo, cuando vio las huestes celestiales, mientras que su criado, mientras que su acompañante, su siervo, no los podía ver. Otro ejemplo es la burra de Balaán, que vio al ángel en el camino 3 veces antes de que los ojos de Balaán o de Balán fueran abiertos. Entonces la burra de Balaán, que vio al ángel en el camino 3 veces antes de que los ojos de Balán fueran abiertos. ¿Eso dónde está? En Números 22. Entonces, cuando el discernimiento, mis queridos hermanos, cuando el discernimiento espiritual está operando en una persona, esa persona comienza a ser consciente. ¿Comienza a qué? Dígase usted, consciente, comienza a ser ¿qué? Consciente de la presencia de espíritus celestiales. Mientras otros que se encuentran a su alrededor no los perciben. Esto sucedió varias veces en la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Como cuando el Padre estaba hablándole a Jesús y los que estaban cerca solo escuchaban truenos. ¿En dónde está esto? En Juan 12, versos 28 y 29. Otro ejemplo es cuando Jesús arrojó a Pablo de la burra y los soldados que estaban con él no sabían qué estaba sucediendo. Hechos 9, verso 7. Entonces, el discernimiento espiritual se necesita para discernir el espíritu humano. Amén. El discernimiento espiritual se necesita para discernir el espíritu humano. El libro de los Hechos contiene muchos ejemplos claros del discernimiento. Por ejemplo, Pedro confronta a Simón, el hechicero, por las malas motivaciones de su corazón, y a Ananías y a Zafira por su mentira. Y Pablo confronta a Elimas, el hechicero, por su malvado corazón. Otro ejemplo, para poder discernir con el discernimiento espiritual y poder discernir el espíritu del ser humano, las intenciones del ser humano, otro ejemplo que podemos ver es a Jesús hablando de la naturaleza de Natanael cuando recién lo conoce.
y las muchas veces que Jesús percibe los pensamientos de otros. Todos estos son ejemplos claros del discernimiento espiritual que se pone en funcionamiento para discernir el estado del alma o el espíritu humano. Amén. Por ejemplo, una persona que dice que está discerniendo espiritualmente en otra persona algo feo, pero lo está haciendo desde el rencor, ese supuesto discernimiento, ese supuesto discernimiento viene de un espíritu demoníaco. Amén. Otro ejemplo de espíritus demoníacos está en Lucas 13, los versos 10 al 13. Miren lo que dice la palabra de Dios en Lucas 13, versos 10 al 13. Dice así, verso 10: cierto día de descanso, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, verso 11, dice, vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Verso 12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. Y el verso 13 dice, luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse, como alabó ella a Dios. Qué tremenda palabra. Entonces, vuelvo y lo repito. Necesitamos entender que el don del discernimiento espiritual y la habilidad natural de discernir no son lo mismo. Repito, necesitamos entender que el don del discernimiento espiritual y la habilidad natural de discernir no son lo mismo. Hay muchas personas, se lo repito, que poseen un alto nivel de sensibilidad en el ámbito natural o emocional. Pero eso no quiere decir que esas personas se muevan verdaderamente en el don del discernimiento espiritual. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Entonces, lo único que podían saber las personas en ese tiempo era que la mujer estaba encorvada y que había estado así por 18 años. Porque solo lo estaban viendo desde un nivel de sensibilidad o emocional, o sea, desde lo natural. Pero con el don del discernimiento espiritual en funcionamiento, nuestro Señor Jesucristo identificó la raíz que causaba esa condición como un espíritu de enfermedad. Entonces, esto nos lleva a entender que repetidamente la obra del discernimiento espiritual es pasada por alto por muchas personas, pero es utilizada claramente a lo largo de toda la palabra de Dios. No sé cuántos puedan decir amén. Es pasada por alto. Amados, no tiene nada que ver con crítica. No tiene nada que ver con rencor, con cosas personales, el discernimiento. Hay una habilidad natural, un discernimiento natural, pero el discernimiento espiritual es una cosa muy preciada. Uno debería pedirle al Espíritu Santo que le dé el don del discernimiento espiritual. Amén. Uno necesita entender esto. En conclusión, y para ir cerrando con esta palabra, no me iba a demorar mucho, quería soltar esta palabra para que ustedes estén conectados, bien ahí, bien conectados, recibiendo una palabra que les ayude, que los ministre, que realmente los capacite para poder ir a un nivel mayor. Entonces, en conclusión, para ir cerrando con esta palabra que ha sido soltada para bendición de todos nosotros, recuerde, comparta el link. Recuerde, vaya a nuestro canal de YouTube, Pastor Henry Ríos 276, apóyelo, dele un me gusta, compártalo, amén. Esto es de gran ayuda para nosotros. Entonces, voy a concluir. Debemos entender, amada iglesia, pueblo de Dios, hermanos en Cristo, debemos entender que el discernimiento espiritual no es un don de crítica. Me explico. Hay muchas personas que no toman
ninguna responsabilidad por las críticas que hacen sobre otros ¿con qué? Con la crítica. ¿Por qué? Hay muchas personas que no toman ninguna responsabilidad por las críticas que hacen sobre otros, con el pretexto de que ellos disciernen esto y aquello. Ojo con eso, eso es peligroso. Eso es peligroso. Amén. El hecho es que siempre somos responsables por nuestras palabras. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34 lo dice. Entonces, si una persona es calumniadora, si una persona es murmuradora, le gusta deshonrar o difamar a otros, esa persona tiene que parar y arrepentirse. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Esa persona tiene que parar, tiene que arrepentirse. Esa persona tiene que parar y arrepentirse. Por eso debemos tener mucho cuidado de no hacer del discernimiento espiritual algo desagradable, algo torcido, y desde esa plataforma torcida presentárselo a otros erróneamente. Generalmente, mis amados, amada iglesia, hermanos en Cristo, siervos, siervas que están ahí conectados, generalmente cuando la crítica y los reclamos sobre otros toman lugar, el discernimiento no está en acción. Entonces, escúchame con atención. Donde hay falta de oración, de intercesión profética, la queja llenará ese vacío. Amén. Vuelvo y se lo repito. Generalmente, cuando la crítica y los reclamos sobre otros toman lugar, ¿qué pasa? Toman el lugar, el discernimiento no está en acción. Y vuelvo y se lo repito. Donde hay falta de oración, de intercesión profética, la queja llenará ese vacío. Amén. No sé cuántos puedan decir amén. Esta prédica tiene segunda parte. Ahí coloquen amén los que quieran la segunda parte. Entonces, ahí colóqueme segunda parte, pastor, segunda parte. Amén. Esta prédica tiene segunda parte. Así que seguiré enseñando. Los leo a todos. ¿Cuántos están ahí? Los leo. ¿Cuántos quieren segunda parte? Hay mucho que enseñar de esto. Hay mucho que predicar sobre el discernimiento. El don del discernimiento espiritual realmente. Por eso se lo repito, esta prédica tiene segunda parte. Así que seguiré enseñando el próximo domingo sobre el poder del discernimiento espiritual. Amén. Así que quiero orar. Vamos a orar, vamos a entrar en materia. Quiero orar por todos ustedes. ¿Cuántos están ahí conectados? Quiero orar por ustedes. Por todos los que están ahí conectaditos. Discernimiento. Deberíamos pedir discernimiento. Con eso pesamos las palabras. No todo aquel que dice Señor, Señor. Dice el Señor, no lo conozco. Debemos aprender a discernir, amados. Los leo a todos: Gabriela, Claudia, familia Espinosa, Nayara, Joan Gutiérrez, Manuel Alberto Junior, Manuel Alberto Papá, Ana María, María Eugenia, Ana María Daco, Elba, Sofía, todos los que están ahí conectados. Debemos pedir que sea el Espíritu Santo. Así que actívese en esta noche y coloque ahí. Pastor, más enseñanza sobre este tema. Segunda parte, queremos segunda parte. Así que quiero orar, vamos a orar. Vamos a soltar esta palabra, vamos a orar por todos. Quiero orar por todos ustedes, dispóngase a recibir. Escuche lo que va a ser, lo que va a salir de mi boca. Amén. Así que estén ahí todos atentos. Voy a orar por todos ustedes. Padre nuestro, wow, Espíritu Santo. Padre nuestro, te damos gracias. Te damos las gracias por este tiempo tan poderoso, Señor. De tanta revelación, Señor. Gracias por este tiempo tan poderoso, tan revelador para nuestras vidas. Y tú pones esto en mi espíritu para decirlo y soltarlo en esta noche.
Escucha, iglesia, lo que el Señor dice. Escucha, iglesia del Señor. Recuerda, dice el Señor, que yo soy todo lo que necesitas. Wow, gracias Espíritu Santo. Hijos míos, escuchen, hijos míos, siempre podrán contar con el amor eterno que tengo por todos ustedes. He llenado toda la tierra con mi amor eterno. Será un refugio para ti, una torre fuerte contra tus enemigos. Amén, Señor, yo recibo esta palabra. Mi interminable fuente de gloriosas riquezas te fortalecerán con poder por medio de mi espíritu en tu ser interior. Por tu fe, mi hijo, morará en tu corazón. Los he establecido en el amor. Aférrate, dice el Señor, aférrate a mi amor. Aférrate a mi amor, porque sobrepasa todo entendimiento y te llenará de mi presencia. Si confías en mí, te llenaré de gozo y de paz, y tu vida desbordará de esperanza por el poder de mi Espíritu Santo. La fe te invadirá y mis dones de sanidad, de prodigios, de profecía, de discernimiento son tuyos. Pide los que son tuyos, pide los que son tuyos para que los tomes correctamente en esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Estamos en tiempo, Señor, donde necesitamos el discernimiento espiritual, Señor, el don de discernir espiritualmente, Señor. Estamos en un tiempo crucial para dejar, Señor, un legado estable, Señor, sobre nuestros hijos, sobre nuestra descendencia. Declarando, Señor, que yo quiero colocar a todo aquel que tenga fe en esta noche sobre el Salmo 33, versos 4 y 5, Señor. También quiero establecerlos en Efesios 3:20 y en Primera de Corintios 12, 7 al 11, Señor. Gracias, Padre nuestro. Gracias, mi Señor, porque hemos sido redimidos de la maldición de la ley. Somos redimidos de la pobreza. Somos redimidos de las enfermedades. Somos redimidos de la enfermedad. Somos redimidos de la muerte espiritual. Porque tú has vencido sobre todo. Porque tú has vencido sobre principados, potestades y huestes. Porque tú has venido, Señor, sobre todos nosotros con poder. Porque mayor es aquel que está dentro de nosotros que el que está afuera. Abre nuestros ojos, Señor, como abriste los ojos, Señor, de tus siervos y pudieron ver como el profeta Eliseo, Señor. El profeta Elías, el profeta Samuel, Señor. El profeta David, Señor. Necesitamos que venga a nosotros con más fuerza y poder el don del discernimiento espiritual, Señor. En este tiempo lo necesitamos. Asimismo, Señor, todos juntos, Señor, vamos a compartir la cena, Señor. Vamos a compartir, Señor, unánimemente unidos, Señor, tu carne y tu sangre, Señor. Así que todos los que estamos en esta noche conectados en las diferentes naciones, Señor, damos gracias y te pedimos perdón, Señor. Perdónanos por nuestras palabras, pensamientos, acciones que hayan ido en contra de tu voluntad. Perdónanos, Señor, si en algún momento abrimos nuestra boca diciendo que estábamos discerniendo cuando realmente lo que estaba hablando era lo emocional, Señor, lo natural. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Y de esta manera, Señor, pidiendo perdón, Padre Santo, comemos dignamente de tu santa cena, Padre Santo. Comemos de tu carne y de tu sangre bebemos, Señor. Así que coman de la carne del Señor. Asimismo, Señor, esta es tu sangre, Señor, que nos trae fuerza, que nos trae poder, Señor, que nos trae bendición, Padre Santo, que nos trae fuerza, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo.
Así que bebemos, Señor, de tu sangre, Señor. Ay. Así que mis amados hermanos, ahí le va a salir unos enunciados en este tiempo. Le va a salir un enunciado. Por eso el encabezado de esta predica, si usted ve ahí, dice: cuidado, cuidado. No sirve de nada tener una enseñanza correcta y seguir viviendo una vida incorrecta. Amén. Así que si usted desea bendecir este ministerio y apoyarlo con una ofrenda o un patrocinio, lo puede hacer si está dentro del territorio colombiano a través de las cuentas Nequi. Estas cuentas Nequi son de Bancolombia. Amén. Al 310 y al 320. Ahí están, al 310 o al 320. Las cuentas Nequi. Amén. Y si está fuera del país, lo puede hacer por Western Junior. Si usted desea apoyar este ministerio con una ofrenda, una siembra o patrocinarlo, comunicarse vía WhatsApp con el más 51 310 más 57 310 más 57 320 y le hacemos la recomendación de cómo hacerlo llegar por Western Junior. Amén. Así que quiero bendecirlos a todos y acuérdense, cuidado, no sirve de nada tener una enseñanza correcta y seguir viviendo una vida incorrecta. Segunda parte, siguiente domingo, parte 2, el poder del discernimiento o discernimiento espiritual. Amén. Segunda parte, así que estén atentos todos ahí, todos atentos ahí. Así que quiero saludarlos a todos los que se tomaron el tiempo de escribir en este WhatsApp, en este chat. Bendiciones para Margot y para todos los que están ahí, Ruth Sastoque, todos los que se toman el tiempo para escribir, para poner un me gusta, para poner un amén. Bendiciones para todos los que están ahí. Bendiciones para todos los que le dieron un me gusta a esta palabra. Bendiciones para todos los que se tomaron ese tiempo para hacer esos comentarios, para compartir, para hacer este tiempo especial. Amén. Así que bendiciones para todos ustedes en Bolivia, Estados Unidos, Argentina, Chile, donde quiera que nos estén viendo. Muchas bendiciones. Colombia, Bogotá, donde quiera que nos estén viendo, en el territorio colombiano. Bendiciones para ustedes. Mediten sobre esta palabra. Aprendan. Si necesitan, vuélvala a ver. Vuelva, ingresa, escúchela. Y deje que el Espíritu Santo lo ministre. Amén. Toda la gloria y la honra es para el Señor. Amada iglesia del Señor Jesucristo, buenas noches, una semana de bendición, de prosperidad, de mucha